Muy bien. Bueno, ha llegado el momento, ¿verdad? De iniciar esta reunión, pero antes que nada vamos a tener una palabra de oración. Les invito a inclinar sus rostros. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tus bondades. Pedimos tu presencia en este lugar, en estos momentos, en nuestro corazón. Ayúdanos a dedicar este tiempo, Señor, que ya hemos apartado para este taller, Señor. Te pedimos que nos des enfoque, que nos des entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén. Muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a ir al anuncio. Mi nombre es Tania Mercado. Este es el anuncio que quizás a ustedes vieron. Nuestra audiencia es para padres, tutores y educadores adventistas. Las fechas están aquí en el anuncio. Hoy 20 de julio, el próximo domingo 27, después el otro domingo 3. Y debido a que quizá choque, tenga algún poco de conflicto con algunas actividades, a lo mejor lo tengamos el lunes, pero voy a tratar de que no sea así. Yo les avisaré en el camino acerca de agosto 4. Así que agosto 4 no queda definido todavía. Voy a tratar de ajustarlo después, pero yo les aviso. Nuestros horarios son de 7 de la mañana hora de California, así que vayan viendo sus relojitos en su país o en el estado en el que están, porque no es la misma hora. Em, y bueno, todo va a ser por plataforma Zoom y es todo hasta al respecto del anuncio. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? A las fechas, nuestros horarios o algo más, ¿no? Muy bien, pues les voy a hacer una invitación. Es que si ustedes conocen a alguien que se pueda beneficiar de este estudio o de este taller, pueden compartir el enlace ahorita, así para que alguien más se beneficie. Algún amigo, alguna amiga, alguien que quiera iniciar la educación en casa, lo pueden hacer en estos momentos. Muy bien, bueno, ya tuvimos nuestra oración, pero les quiero recordar que si vieron bien el anuncio, este taller está basado en el libro de la conducción del niño escrito por la hermana G. de White, y el primer capítulo, la primera sección se titula El deber sagrado de educar. Bueno, esto es nuestro título, ¿no? Pero está basado bajo la conducción del niño. Muy bien. Comparto con ustedes lo que dice estos versículos muy conocidos y lo hemos escuchado muchísimo en Deuteronomio capítulo 6 versículos del 6 al 7, y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a estar analizando este versículo un poco más adelante el día de hoy, pero recordemos que para iniciar este proceso de transmitir y repetir a nuestros hijos todas estas palabras, primero nosotros las tenemos que llevar en el corazón, los padres. Es lo primeritito que dice el versículo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así que una vez que las tenemos en el corazón, nosotros como padres entonces podemos compartirlas con nuestros hijos. Bueno, para aquellos que están por primera vez con nosotros en alguno de nuestros talleres, les voy a hablar un poquito acerca de mí. Mi nombre es Tania Mercado y lo voy a cambiar acá arriba. Estamos trabajando con el Ministerio Aprendiendo Juntos ya desde hace 3 años. Estaba contando el tiempo, ya son 3 años. Él es mi hijo Jairan, ya tiene 14 años. Empezamos con el ministerio cuando él tenía como 9 o 10, así que, no, 10 años, perdón. Así que ha pasado el tiempo y cuando yo veo esta imagen, me hago la pregunta de qué es lo que me va a pedir el Señor cuando lo vea cara a cara.
él me va a preguntar y él nos ha dado la promesa de que cuando nosotros educamos a nuestros hijos en los caminos de Dios, nuestros hijos también nos los van a agradecer cuando el Señor venga. Bueno, ¿a qué me dedico? Pues soy educadora de profesión, aunque no estoy trabajando para ninguna institución. Me he dedicado a hacer enseñanza en casa en los últimos años. Mi hijo ha estado conmigo en su educación desde primero de primaria. Anteriormente, pues lo llevé a la guardería, lo llevé al preescolar y estuvo un año de kinder en la escuela adventista. Después abrí yo una academia. Desde el primer año él estuvo conmigo. Hasta estos momentos he tenido la bendición de tener a mi hijo conmigo y recuperar los años perdidos que tuve, sus primeros años prácticamente. Así que porque lo llevé a la escuela. Entonces, al conocer y al leer lo que dice el libro de la educación y otros libros del linaje de White de la educación, pues Dios nos abrió los ojos ante una responsabilidad muy grande. Por eso es que este taller se titula El deber sagrado de educar. Nosotros tenemos un deber sagrado, no es cualquier deber, es algo santo, algo sagrado, y nosotros somos colaboradores como padres y sobre todo las madres, somos colaboradores con Dios en la educación de nuestros hijos. Si el Señor no viene, quizá en mi tiempo de vida, es mi deseo y oración que mi hijo y cada uno de nuestros hijos reciban al Señor y lo vean en las nubes venir. Y no sé qué vaya él a responderle al Señor cuando le pregunte, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con todo lo que mamá y papá te enseñaron? Y la promesa es que él pueda contestar que lo llevó en su corazón y que guardó sus estatutos en su mente. Bueno, eso es un poco acerca de mí, un poco de mi historia y muchísimo más, pero esto es lo que puedo compartir esta mañana. Quizá mañana comparta algo. La vida cambia mucho cuando nosotros decidimos por amor seguir los estatutos y los consejos del Señor. La vida cambia y nuestra vida ha cambiado mucho y sigue cambiando. Es un constante aprendizaje y de eso se trata la educación, de aprender constantemente. Y por eso estamos aquí, para educarnos, informarnos. Yo leí todas sus solicitudes, todos sus formatos de inscripción para este curso y es muy lindo ver que tienen el interés de hacer una diferencia en la educación de sus hijos, en la educación de sus nietos, algunos, de sus sobrinos, algunos que son educadores también. Y este libro, pues lógicamente su enfoque principal son los niños, ¿no? Pero porque dice la conducción del niño. Sin embargo, tiene mucho consejo para nosotros como padres educarnos principalmente. Muy bien, así que un poco de ustedes, me gustaría conocer un poco de ustedes. No sé si alguien quiera compartir el día de hoy cuál es su interés, em, prioridad para este taller. Voy a dejar unos segunditos por si alguien quiere levantar su mano y participar o si quiere escribirlo en el chat. Hermana Isa, adelante. Buenos días. Buenos días. Pues yo tengo un adolescente y yo no crecí en la iglesia, pero entonces quiero como, mi enfoque es como ayudarla a que se pueda apartar un poco del mal que le hacen las redes sociales, porque en realidad no veo provecho. Y porque ellos, usted sabe, nos dejan de escuchar y ya están en el aparatico. Entonces uno es como pasa a un segundo plano. Y no, por ejemplo, yo soy una mamá que ya me concienticé de que ellos no aprenden golpeándolos, haciéndole cosas feas, pero entonces es complicado por la educación de estos jóvenes cuando uno no tiene bases sólidas
y cuando no tiene un referente. Muchas gracias por compartir, hermana. Esperemos que conforme vayamos estudiando este libro, capítulo a capítulo, sus preguntas y sus respuestas puedan ser encontradas. ¿Alguien más que quisiera compartir con nosotros por qué está el día de hoy aquí? ¿Cuál es su prioridad con respecto a la educación y su hogar? Hermano o hermana Dagoberto Cirilo, adelante. Gracias, hermana Tania. Soy pastor Dagoberto Cirilo, Iglesia Adventista, y muy interesado en modificar o entrar en línea a la educación adventista, a la educación divina, voy a decir. Le agradezco su participación, su iniciativa a estos grupos y les pido al resto que nos están oyendo que pongan especial interés a la educación. La educación es la base. Educar es redimir, dice un escrito de White. Así es que no estamos tarde. Yo estoy haciendo este esfuerzo por mi nieta. Incluso los que tengan deseos de crecer exponencialmente, por favor, lean toda la educación de Madison, escuelas de Madison. Gracias, Tania, por sus consejos ya en lo particular. Y sí, con ayuda de Dios nos tienen aquí a sus órdenes con la intención de en breve iniciar una escuela de Madison en el estado de Nayarit, México. Nayarit, México. eh, a veces el horario no me favorece mucho, aunque para nosotros son las 7, creo que la misma hora de California, son las 7:18 ahorita, pero sí, los invito a que pongamos especial interés en la educación y apeguémonos al escrito bíblico, apeguémonos al espíritu de profecía. Que tengan buen día y buen provecho del cursito, del taller. Gracias, Tania. Amén. Gracias, pastor. Gracias por compartir con nosotros su interés, su motivación. Es muy lindo. Se necesitan muchas escuelas, especialmente para los padres que necesitan ayuda en este asunto. No sé si hay alguna otra manita levantada. Vi como que alguien levantó su manita y luego la bajó. No sé si todavía quiera participar. Pero efectivamente este asunto de la educación, hemos tenido otros talleres ya de la escuela de Madison, del libro de la educación. De hecho, leímos todo el libro de la educación y están todos los videos en YouTube. Si alguien los quiere, nada más pídanmelo. Están todos los videos de los principios de la educación del libro de la educación. Tenemos, hay tantas cosas muy lindas. El hogar cristiano, cómo empezar a hacer enseñanza en casa, qué es la enseñanza en casa. Tengo el taller, la reunión completa también en YouTube para que la vean todos aquellos que quieran iniciar a hacer enseñanza en casa. Les recomiendo que vean ese video antes que nada, porque ese video les va a ayudar a entender qué es la verdadera educación o qué es la educación, como dijo el pastor, porque la educación es redención. Y ese video les va a poner les va a desglosar lo que es la verdadera educación, qué es la enseñanza en casa, qué es la diferencia entre los dos, cómo puedo enseñar, qué herramientas tengo, y cómo decidir hacer la enseñanza en casa. Pero todo empieza con nosotros. Todo empieza con nosotros y lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir? Hermana Aniyela, Sí, Tania, buenos días. buenos Sí, días. soy Lucía Ángela Pantoja, Oh, desde Perú. Y bueno, en mi caso yo no tengo hijos, pero trabajo con adolescentes y con niños dentro de la iglesia. Y algo que me ha estado, ¿no? Poniendo en la mente el Señor es cómo trabajar con ellos de una manera adecuada y con principios. Aunque dentro de la iglesia tenemos varios materiales, pero
dentro de mi corazón tengo cómo poderlos guiar a ellos, aunque tenemos adolescentes que son de la iglesia y los que no son. Pero me gustaría mucho aprender en este taller la verdadera educación para poder sumar en el trabajo que estoy haciendo con ellos. Y bueno, también tengo mucho el interés de aprender la enseñanza en casa, ¿no? Bueno, acá le dicen el homeschool, que verdaderamente he visto en algunas familias, no en todas de la iglesia, que es una bendición. Entonces, bueno, eso podría compartir. Gracias. Muy bien, muchas gracias por compartir, sí, y entiendo tu interés, ¿no? Por los jóvenes, yo también. Cuando leí el libro de la educación, como les comentaba al principio, abrimos una escuela, una academia, y estuvo abierta por 7 años, una academia con todo lo que la hermana G. de White requería. No, no era perfecta porque todavía no tenía conocimiento de muchas cosas, pero fue un inicio y fuimos avanzando poco a poco hasta que llegué a decidir, ¿no? De quedarme con mi hijo nada más. Pero se necesita estar capacitado y es una buena iniciativa la que tú estás llevando. Hermana Stephanie, adelante. Buenos días. Sí, Buenos buenos días. días, Natalia. Sí, mi consulta va dirigida como para cómo formar o dar cimientos o conducirlo. Yo soy mamá de un niño de casi 3 años, entonces, ¿cómo conducirlo ya desde ahorita en la palabra, ¿no? Si bien su papá o yo en algunas oportunidades, yo pues, ahora estoy con más tiempo, ya estoy dedicada a él hace un par de meses, le comento sobre la palabra, pero es un niñito, ¿no? Y todavía, que no tiene ni 3 años, que todavía de repente no entiende, no clarifica las cosas, pero, por ejemplo, para los alimentos le hago orar, le hablo de Dios, pero ¿cómo desde ahorita? Porque la palabra dice, ¿no? Educa al niño desde niño, entonces, ¿cómo desde ahorita dar esos cimientos, ¿no? Esas piedras fuertes, que sea Dios su roca, desde ahora ya para que cuando él entra al kinder, en todas las etapas que uno como persona tiene, la educación, luego cuando socialice, lo que yo le he dado, lo que yo le he educado, que es la palabra de Dios, sea más fuerte que lo del mundo, ¿no? Esa es mi consulta como primer punto, y como segundo punto, no escuché muy bien cómo buscar ese tutorial del YouTube que dijo, hermana. No sé cómo buscarlo, cuál es el nombre, a ver si me da precisión, por favor. Eso nada más, bendiciones. Bienvenida, hermana, bendiciones. Bueno, vamos a ir descubriendo en el libro precisamente qué es lo que tenemos que hacer para dejar marcado el corazón de nuestros hijos con respecto a las cosas espirituales, abrir el camino, moldear sus corazones para la honra y gloria de Dios. Pero pues nosotros somos primeros los responsables en reflejar a Cristo en nuestro hogar. Así que con el ejemplo ellos van a ir viendo de qué se trata el asunto, ¿verdad? Así que vamos a estar viendo esto, y con respecto al video, al taller que tuvimos, que quedó grabado en YouTube, al final de la clase yo creo que voy a compartir el link, ¿ok? Para que lo tengan ustedes y lo puedan ver. Dura 2 horas, creo, 2 horas y media. Pero sí se los recomiendo que lo vean porque les va a esclarecer muchas preguntas acerca de la enseñanza en casa. Hermana Saucel, adelante. Buenos días, hermana, a todos Sí. también, saludados desde Panamá. Eh, yo personalmente soy de profesión fisioterapeuta. Tengo un hijo mayor de 10 años con el cual cuando nació tomé la decisión, dura decisión, pero consciente de dejar mi trabajo y dedicarme completamente a él. Mi hijo, pues hasta ahorita no ha ido a una escuela formal. Hemos hecho homeschool desde que bueno, hasta ahorita está en 5.º grado haciendo homeschool. Sin embargo, en mi caso personal, yo soy hija única. Soy producto de una educación adventista de toda la vida. Estuve toda mi escolaridad en una escuela adventista acá en Panamá, y agradezco a Dios por esa oportunidad que mis padres me dieron. Pero definitivamente, pues al vivir experiencias e ir creciendo,
entendí, y también por medio de la ayuda de una tía que vivía en Estados Unidos y hizo homeschool también con su hija, la importancia de la educación en casa. Y por eso tomamos la decisión. Sin embargo, eh, tengo otra niña de 3 años y otra recién nacida también, bueno, ya tiene 6 meses. Y al momento de ya evaluar y ver la niña de 3 años, definitivamente que está aprendiendo y está moldeándose con nosotros aquí, uno empieza a ver cómo ha cometido errores con un primer hijo, ha hecho tal vez cosas que no debía haber hecho, y empieza a ver como esa réplica de esa educación, tal vez en momentos errada, que se dio, y empieza a ver esa réplica entonces en los pequeños que vienen creciendo también. Entonces estoy acá más que nada como para también empezar a entender un poco más, eh, y corregir aquellas cosas que en las que me he equivocado en la educación con mi primer hijo, y cómo combinarla junto ahora con los otros hijos que ya tengo. Así que también espero que este curso pues sea de bendición para todos y especialmente para mí. Gracias, hermana Tania, por su tiempo. Amén. Muchas gracias, hermana Saucel, por compartir. Y sí, todos vamos a aprender mucho de este libro. Es una exhortación bien grande el libro y lo van a ver el día de hoy. Para las otras reuniones les voy a pedir que lean el capítulo. Por ejemplo, el próximo domingo es el capítulo número 2, así que si leen en la semana el capítulo 2, vamos a poder discutir acerca de ese capítulo. El día de hoy pues lo voy a dar yo porque es la primera vez, pero van a ver que es una exhortación bien grande de parte del espíritu de profecía para nuestro tiempo. Aunque hay otros libros de la educación, como les mencioné antes, el libro de la educación se escribió en 1903. Este se escribió en 1964, creo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir su motivo, su motivación, sus necesidades con nosotros. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este proceso. Bueno, algunas reglas de la reunión: ingresar con micrófono apagado porque se van a grabar las reuniones, haber leído contenido del capítulo asignado, en este caso para la próxima semana es el capítulo número 2, levantar la mano virtual para pedir la palabra para que haya un orden, no haya ruido, a veces que se prenden los micrófonos, interrumpe la secuencia, yo también me confundo y me pierdo un poco, así que si levantan su manita virtual o si no pueden escribir en el chat su pregunta, y si levantan su mano, pues esperar con paciencia como lo hicieron el día de hoy. En caso de que quieran algo que no puedan hablar audiblemente porque hay mucho ruido en su hogar, entonces pueden escribirlo en el chat. Pero les recomiendo que aparten este tiempo. Las palabras que tiene este libro son bien importantes para nosotros y esperemos que podamos tener un enfoque en esto. Muy bien, entonces si leyeron la descripción del taller cuando primero lo compartí, yo hice esta pregunta: ¿te has preguntado cómo guiar el corazón de tus hijos hacia Dios en medio de un mundo tan cambiante? Y es que estamos cambiando todos los días. En este curso o en este taller, este curso es una invitación a redescubrir tu llamado como padre. Y puse redescubrir porque a veces lo descubrimos y lo olvidamos porque nos atareamos en las cosas diarias, por el trabajo, por la iglesia incluso, y nos olvidamos cuál es nuestro deber con nuestros hijos. Entonces es una invitación a redescubrir tu llamado como padre, como madre o educador cristiano. A través de este estudio guiado de los primeros 4 capítulos de la conducción del niño de Elena G. de White, aprenderás principios eternos para formar el carácter de tus hijos desde el hogar con una visión, propósito y fe, que ese es nuestro deseo, ¿verdad? En cada sesión tendremos 3 cosas adicionales o que podemos rescatar de nuestras lecciones: una enseñanza práctica, a reflexiones espirituales y actividades aplicables que ustedes puedan iniciar en su hogar. Y cada lección va a tener esas 3 cosas.
Muy bien, la conducción del niño, como les dije, se escribió en 1964 y en su prólogo tiene estas palabras del manuscrito 31 de 1909 y dice lo siguiente: los padres tienen el privilegio de llevar a sus hijos consigo a las puertas de la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces tenemos el privilegio de poderlos llevar. Y fíjense qué bonito. Tienen esa imagen en su cabecita. No nos podemos, ¿verdad? Imaginar cómo es el cielo exactamente, la Nueva Jerusalén, aunque está descrita en Apocalipsis. Sin embargo, llevarlos a la Nueva Jerusalén, o sea, estar con ellos, o sea, llevarlos en cuestión de su educación, encaminarlos en los principios. Y luego dice ella: he procurado instruir a mis hijos para que amen al Señor, para que hagan su voluntad y lo glorifiquen. Las puertas se abrirán para aquellos y entrarán los padres y los hijos, pero no todos podrán pasar. Esto por eso les digo que es una exhortación. Y las palabras que vamos a escuchar el día de hoy son fuertes, pero sin embargo necesarias por el tiempo en el que vivimos. Y ella dice: pero no todos podrán pasar. Algunos serán dejados afuera con sus hijos. Aquí está refiriendo a los padres, ¿verdad? No todos los padres van a pasar. Algunos serán dejados afuera con sus hijos. Y aquí cambia la escena, ¿verdad? Tenemos esa escena linda que es lo que todos esperamos. Pero la realidad es que tenemos al enemigo luchando, peleando por nuestros hijos y queriéndonos arrebatar a nuestros hijos. Entonces, no todos podrán pasar. Algunos serán dejados afuera con sus hijos, cuyos caracteres no habrán sido transformados por la sumisión a la voluntad de Dios. Y muchos siempre nos preguntamos: ¿cómo cambio el carácter a mis hijos? Nosotros no cambiamos nada. Nosotros lo modelamos. El que cambia es el Señor. Y tanto nuestro carácter como el de nuestros hijos va a ser moldeado, transformado. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta a muchas preguntas que ustedes ya tienen con respecto a la disciplina y el carácter de sus hijos. Y aquí está la respuesta: la sumisión a la voluntad de Dios es la respuesta. Una mano se alzará y se escucharán estas palabras: habéis descuidado vuestros deberes del hogar. Habéis fracasado en realizar la obra que habría capacitado al alma para habitar en la morada celestial. Qué triste, ¿verdad? No podréis entrar. Las puertas se cerrarán para los hijos porque no aprendieron a cumplir la voluntad de Dios. Y para los padres porque descuidaron sus responsabilidades. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Queremos llevar a nuestros hijos a la patria celestial? Sí, pero no todos van a ir, tanto los hijos y a lo mejor los padres, cualquiera, ¿verdad? Y Dios va a pedirnos cuentas, y también a nuestros hijos. Por eso cuando hice mi introducción acerca de mí, un poco acerca de mí, y yo veo la imagen de mi hijo, y veo esa escena en donde el Señor le va a preguntar a él: ¿qué hizo tu mamá? ¿Qué hizo ella para que tú llegaras aquí? ¿O qué no hizo ella para que no llegaras? Así que son palabras serias, son cosas importantes. Entonces vamos a ir a lo que es la importancia del hogar como escuela, como escuela. La sección completa se llama El hogar, la primera escuela. Si ustedes tienen el libro en digital o en físico, ¿alguien necesita el libro? Levante su mano virtual para poderlo compartir en el grupo digitalmente. ¿Alguien necesita el libro o lo tienen en casa, en físico? Muy bien, ¿todos los demás lo tienen? Ok, muy bien. La importancia del hogar como escuela. Ok, muchas gracias. El objetivo es que reflexionemos sobre el rol divinamente asignado a padres y educadores como formadores del carácter infantil. Estamos hablando del carácter, ¿verdad? Vimos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta para la transformación del carácter? La sumisión ante Dios. Entonces nosotros tenemos ese trabajo asignado.
Así que como educadores y padres, como formadores del carácter infantil, entendiendo la responsabilidad espiritual y práctica que tienen en el hogar. Entonces, en el hogar debe de haber esto, una responsabilidad que nosotros la ejecutemos en la práctica todos los días, para que podamos nosotros ayudar a nuestros hijos y ser colaboradores con Dios en la formación de su trabajo. Pero, ¿qué es para ti educar en el hogar? ¿Qué es educar en el hogar? Alguien que quiera responder esa pregunta, ¿qué es educar en el hogar? Porque muchos dicen quiero hacer homeschooling, por eso es que les invito a que vean ese video de homeschooling, porque hay una diferencia entre educar, hay otra diferencia entre hacer homeschooling y otra diferencia en practicar la verdadera educación. Así que pueden hacerse de todos uno, sí, pero hay diferencias. Sí, hermana, alguien que quiera compartir qué significa para ustedes educar en el hogar. Hermana iPhone no tiene su nombre. Y si no están seguros, los dejo pensar por 30 segundos y después levantan su manita o me pueden escribir su respuesta en el chat y espero. Hermana Avellanid. Buenos días, mis hermanos. ¿Me repite la pregunta, mi hermana? ¿Me la repite, por favor? ¿Qué es para ti educar en el hogar? Eh, hemos, es moldear el carácter para la honra y gloria de Dios. Gracias por compartir, hermana, y bienvenida. ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí La se herm- mira, pero el chat está deshabilitado. ok. Bueno, ahorita me entró, traten de mandármelo personalmente, porque a veces me sucede eso. Lo habilito y se tarda en trabajar. Ok, la hermana Maranata o hermano Maranata escribió formar para la eternidad. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué es educar en el hogar? ¿Qué enseñan en el hogar? Necesito el libro, gracias. Ok, sí, el libro se lo voy a compartir después de la clase entonces. Muy bien, entonces con lo que ustedes escribieron o compartieron, pues entendemos que el objetivo principal es moldear el carácter de nuestros hijos para la eternidad. Muy bien, ahora vamos a regresar a lo que dice estos versículos y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Ok? Aquí hay una primera parte, es un mandato, son palabras que se han dado por mandato, dice el Señor Jehová. Estarán sobre tu corazón, y esto va para los padres o los líderes, a los responsables en la educación de los hijos. Estarán en tu corazón. Entonces, aquí hay pasos. Estos dos versículos son pasos, es una guía que el Señor nos está dando. El Señor nos está dando un mandato de palabras que tenemos que compartir, pero no las podemos compartir si no las tenemos en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, bien fijadas en nuestra mente. Y luego que nosotros las sepamos y las entendamos, las vamos a repetir a nuestros hijos y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Entonces, no solamente repetirlas como un sermón, ¿verdad? Dice que vamos a hablar de ellas. ¿Qué significa hablar de ellas? Pues que las vamos a comentar, que las vamos a compartir, que las vamos a analizar, que vamos a ver cuál es su significado, cómo lo vamos a llevar a la práctica. Y luego dice que cuándo y cómo y dónde, estando en tu casa, que este es nuestro enfoque, ver a nuestra casa y andando por el camino cuando salgamos de la casa o entremos o regresemos a casa y al acostarnos y cuando te levantes, prácticamente en todo momento.
¿Por qué? Porque la educación en el hogar es continua. La educación en el hogar no es lo académico. La educación en el hogar son las 24 horas del día. La educación en el hogar comprende a toda la familia, tanto a los hijos como a los padres. Pero ¿qué vimos aquí? Que inicia principalmente ¿a dónde? Con las palabras guardadas en el corazón de los padres y en este caso, si hay alguien más responsable, hay tutores, pues los tutores y los líderes tienen que entender estas palabras. Y vamos a ver de qué se tratan estas palabras, porque está diciendo, estas palabras te doy te las mando, es un mandato. A veces hablamos de los 10 mandamientos nada más como mandatos y sí, es una ley, es un código que el Señor nos dejó a seguir. Y esos 10 mandamientos comprenden muchísimo más cosas, otros mandatos que los podemos ver en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, en este caso. Son muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque la educación es un estilo de vida. La manera en que nosotros hablamos es resultado de la educación que recibimos, la manera en que el vocabulario que tenemos es de acuerdo a lo que nosotros recibimos y todo eso nosotros lo pasamos a nuestros hijos. Cuando leemos la palabra de Dios, hay un vocabulario muy enriquecedor, no sé si lo estoy diciendo bien, muy rico, y ahí lo pasamos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque el vocabulario de la Biblia habla mucho acerca del Señor. Entonces, cuando nosotros lo comunicamos a nuestros hijos, pues lo debemos de comunicar de una manera efectiva, pero también de una manera ordenada y sagrada cuando nosotros nos dirigimos a nuestros hijos. Así que todo lo que nosotros somos ahorita, somos el resultado de un tipo de educación. Todos vamos creciendo, como dije al principio, la educación es algo constante, nunca vamos a parar de aprender, en el cielo vamos a seguir aprendiendo por la eternidad. Así que, pero no es el enfoque que nosotros nos estanquemos. Por eso es que es un llamado a este deber sagrado que nosotros tenemos. Y es tan sagrado que quiero compartir con ustedes qué significa el Shema. No sé si hayan escuchado ustedes la palabra el Shema en la tradición judía. Pero el Shema es una oración judía y es fundamental para sus vidas. Y está dividida en 3 partes. Y dentro de esas 3 partes se encuentra lo que es el versículo que les acabamos de desglosar el día de hoy. Deuteronomio 6, versículos de 4 al 9. Está esa parte más otro tanto más. Y luego tenemos dentro del Shema Deuteronomio, capítulo 11, versículos 13 al 21. Y los padres se lo saben de memoria. Y los niños se lo saben de memoria. La tercera parte del Shema, de esta oración judía, está en Números 15. Esto lo pueden leer si le quieren tomar imagen para que lo lean ustedes en casa, ¿verdad? Pero en Deuteronomio vemos que este capítulo enfatiza las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. O sea, vemos lo positivo, pero también sus consecuencias, porque todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Puede haber consecuencias positivas, pero también hay consecuencias negativas. Y en Números vamos a ver que se refiere sobre algo en hebreo que se llama tzitzit, que se llama flecos, o sea, lo que está abajo de la vestimenta, en los vestidos, como un recordatorio de los mandamientos de Dios. Entonces, el Shema, esta oración, es el conjunto de estas 3 cosas que se han transferido a los hijos en la cultura judía. Pero es algo que ya empezó en la Biblia, ya lo vimos, ¿verdad? Nosotros ya lo desglosamos, el Señor nos dio palabras, nos dio mandatos, nos dio estatutos, nos dio leyes, nos dio los 10 mandamientos para que los recordemos, que los compartamos y que nuestros hijos lo conozcan y que los modelemos, no que se quede solo en conocimiento. Lamentablemente, la educación que tenemos ahora en día es pura, en su mayoría, puro mental. Apréndete esto, apréndete lo otro, y no es que sea malo,
pero también tiene que haber la práctica de lo que se está aprendiendo. Y el objetivo de todos los cursos que yo doy es que no solamente todo se quede mental, sino que ustedes lo pongan en práctica, ¿verdad? Pero eso ya no es cuestión mía, ustedes ya tienen que decidir qué hacen con la información que van a recibir. Las herramientas se las vamos a dar, pero hay que hacer la parte de cada quien y colaborar con Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra, eso es el Shema, pero el Shema también tiene en su contexto de esta oración, la palabra sola Shema significa oír y obedecer, las dos cosas juntas. Entonces, el asunto del Shema es que no solamente los niños o los padres escuchen lo que son los estatutos del Señor, o sea, la palabra del Señor, todo lo que dice, en nuestro caso ahora, pues toda la Biblia, ¿no? Pero en el contexto anterior, antes era el Antiguo Testamento, sino llevarlo a la práctica, obedecer. Entonces, la palabra Shema significa tanto oír como obedecer. Esto va para nosotros. Que escuchemos nosotros hoy, el día de hoy, que escuchemos lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros en este libro y en su palabra. Oír Shema, Shema, Angela Shema, Yadira Shema, Sausel Shema, Bellanit Shema. Y no solamente en oír, sino que obedezcamos. Tania Shema, obedece, oye y obedece. Y nuestros hijos, ¿verdad? Como resultado, van también a hacer Shema, a oír y obedecer. Entonces, el asunto de la enseñanza en casa ya vimos que es algo de las 24 horas del día, algo que el Señor nos pidió desde hace mucho tiempo que hagamos y algo que ahora necesitamos, pero urgentemente. Espero que este taller no se quede en el aire, que ustedes lo tomen y digan, ya lo tomé, qué bueno, sino que lo hagamos Shema verdaderamente, el oír y el hacer. Bueno, les comparto, no sé si vaya a funcionar, les comparto cómo se escribe la palabra Shema. En hebreo se dice Shema, pero sabemos que el hebreo se escribe de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y en el hebreo tenemos estos sonidos, ¿verdad? Tenemos Shema. En el hebreo no hay vocales, pero ahora ya son identificadas por medio de algunos puntitos o figuritas, y entonces el sonido que tenemos aquí es sh. El más principal, que no son consonantes, son Shema. Entonces, una manera muy fácil de empezar a entender hebreo es por medio de las consonantes, no tanto por las vocales. Entonces, tenemos unas letras que se llama el Shin, que tiene el sonido de sh. Y en este caso sería un dibujito así, y eso es algo que le pueden enseñar a sus hijos ustedes. Sh, es el sonido sh. Se llama Shin y lleva un puntito acá. Y luego la otra consonante que tenemos es o sea, la M, que en hebreo sería la Mem. Y la Mem se dibuja así, con una rayita hacia adelante y tiene una curvita aquí. Entonces ya tenemos nuestras dos consonantes, sh, pero también hay algunas vocales que en hebreo, entonces aquí si le agrego dos puntitos, ya tengo el she, acá tengo el y luego tengo el a. En el a, generalmente no es la palabra a, pero la vocal a, pero se puede utilizar como una vocal a, Shema. Así que eso es lo que significa Shema, mis queridos hermanos, oír y obedecer. Y espero que ese sea nuestro objetivo, ¿verdad? Obedecer. Y con eso en mente, nos vamos a ir al libro. Y como les dije anteriormente, lo vamos a leer en la semana, el capítulo 2, para poder compartir la próxima semana y no lo tenga yo que leer, sino solamente darles los puntos importantes y hacer nuestra práctica en el taller, porque este es un taller. En un taller no solamente se recibe información, sino que ustedes participan como lo hemos hecho el día de hoy.
Muy bien. Y estemos listos y pidamos al Señor que nos dé fortaleza porque las palabras con las que inicia este libro son fuertes, son directas y quizá nos llenen a un poco de dolor, pero también de alegría porque el Señor nos está llamando para hacer reformas. Entonces dice, la importancia del hogar como escuela. La educación comienza en el hogar, ya lo vimos. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Ahí está su primera escuela. Y aquí hago una pausa porque aquí dice primera escuela. ¿Será que habrá otra segunda escuela? ¿Será que habrá otra segunda escuela? Entonces, vamos a ver. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que ha de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto. Estamos hablando del carácter, ¿verdad? El respeto. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. Entonces, ¿qué cosas deberíamos de estar enseñando nosotros en el hogar? Y aquí, si alguna vez se han preguntado por dónde empiezo antes de empezar matemáticas, ¿cuáles son nuestras lecciones aquí? El respeto, la obediencia, la reverencia y el dominio propio. Pero ¿por dónde empezamos con el respeto? Mamá y papá respetando, mamá y papá obedeciendo, mamá y papá modelando reverencia, mamá y papá modelando dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Y miren esto, si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? ¿Ok? Y a veces pensamos que en la escuela del hogar vamos a empezar a enseñar matemáticas y yo me voy a preparar y escritura, y eso es importante, sí, pero, ¿qué vimos que son las primeras lecciones? El respeto, la reverencia y la obediencia, el dominio propio. Y eso empieza con nosotros. ¿Qué va a pasar si nosotros no educamos a nuestros hijos? Alguien más los va a educar. Y lo va a educar Satanás con instrumentos elegidos. Y uno de los instrumentos bien fuertes ahorita y que ha sido por los últimos 15 o 15 años, 20 años dijera yo, son los dispositivos. Son los dispositivos, mis queridos hermanos. Y dentro de esos dispositivos, yo no sé si están viendo qué hacen sus hijos allí, especialmente los adolescentes y los jóvenes. Ustedes, si tienen a sus hijos en casa, usted es la reina del hogar, usted es el padre, el sacerdote de su hogar. Esa recámara no debe de estar cerrada, no debe de estar un niño solo en su dispositivo. Usted tiene que estar viendo que está ahí, y es más, un niño no debe de tener un dispositivo hasta que tuviera los 14 años, y eso por necesidad, a 14 años en adelante. ¿Quiénes pagan los dispositivos? Los padres. ¿Quién dan los dispositivos? Los padres. ¿Quién tiene el poder de quitarlos? Los padres. Entonces, Satanás está utilizando estos instrumentos, aparte de otros como la comida, como la vestimenta, como los amigos. Hay que tener cuidado, por eso es importante la educación en el hogar. No sé ahorita qué otros, la inteligencia artificial ahorita es un asunto de gravedad. La inteligencia artificial no es de todo mala porque es una herramienta, así como la computadora. Depende de cómo se use. El asunto es que ahora los muchachos, incluso padres, han caído en las trampas de Satanás por medio de la inteligencia artificial. Tienen novios que son, o pareja que son artificiales, de inteligencia artificial. Se han enamorado de ellos. Hay muchachos que se han suicidado de 14 años por tener esas aplicaciones en sus teléfonos de interacción social. Así que hay que tener mucho cuidado porque Satanás está eligiendo los instrumentos que él puede utilizar para quitarnos y arrebatarnos a nuestros hijos y a nosotros también. ¿Sabían ustedes que se va a escuchar muy fuerte, pero en otros, no recuerdo la cita exacta ni el libro, pero hay legiones
de demonios que nos rodean a cada uno. Cada uno tiene como una legión de demonios que Satanás manda para atacarnos. Entonces nosotros no lo vemos, pero hay una guerra cósmica. Gracias al Señor que Él tiene a sus ángeles para protegernos, pero nosotros tenemos también que ver por nuestros hijos y pedir por nuestros hijos y pedir la presencia de esos ángeles en nuestros hogares y que esos ángeles caminen con ellos fuera del hogar, porque la guerra es real, es real. Muy bien, sigo adelante. La colocación del fundamento sólido. Para los que me preguntan cuál es el libro y lo que acaban de ingresar es La conducción del niño, capítulo 1. La colocación del fundamento sólido. Sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. No solamente es mental meterles información, aprenderse versículos, aprenderse los cantos, aprenderse de memoria tantas cosas, que es bueno, ya dije, pero no es el enfoque de la educación, porque la educación comprende cosas físicas, o sea, actividades, y también su crecimiento espiritual, que es parte de su carácter. Debe ser el objeto de todo padre asegurar por su hijo un carácter bien equilibrado. Por eso es que todo esto tiene que ser simétrico, lo físico, lo mental y espiritual. Esa es una obra de no pequeña magnitud y a veces no la consideramos. Decimos, no, pues ya leyó su matutina, ya tuvo suficiente. Ya leyó su devocional de 5 minutos, ya tuvo suficiente. Ya leí yo con él, ya tuvo suficiente. No, eso es teórico. Eso es teórico y es bueno que lo tengan, porque es el inicio. Pero tiene que llevarse a cabo durante la práctica el día. Dice, sigo adelante, es una obra de no pequeña magnitud y de pequeña magnitud de importancia, una obra que requiere fervientemente meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón fuerte y firme. Por eso les decía, tenemos nosotros en el hogar que levantar ese armazón y pedir la presencia de los ángeles en el hogar y que acompañen a nuestros hijos. Ya sabemos que ellos tienen un ángel guardián. No sé cuántos de ustedes han leído el libro La verdad acerca de los ángeles por la hermana G. de White. ¿Alguien? Ese es el libro que habla acerca de las legiones, de paso. ¿Alguien ha leído ese libro? Levante su mano para saber si alguien lo ha leído. La hermana Flor, muy bien. Ok, bueno, está muy lindo ese libro. Si lo pueden leer con sus hijos, estaría un buen devocional. Muy bien, entonces es una obra muy importante. Hay que levantar ese armazón firme y luego día tras día adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. Acuérdense que dice Deuteronomio 6, ¿verdad? Que todas estas palabras las guardarás en tu corazón y las pasarás a tus hijos, ¿verdad? Las vas a comunicar, las vas a hablar, las vas a modelar. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Entonces aquí vemos una confirmación. Dice, y luego día tras día adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. ¿Ok? Entonces tenemos un trabajo de proceso, edificar, pulir y perfeccionar. Son 3 cosas. Cuando nosotros edificamos una casa, imaginen su casa, ¿no? Tienen ya su casita, pasa el tiempo, la tienen que cuidar porque va a haber imperfecciones. Y luego también hay que mantenerla limpia, hay que mantenerla ordenada. El hogar también es un santuario. Hay un curso completo que también dimos acerca de eso. La similitud que hay con el santuario del Éxodo con lo que es nuestro hogar. Nuestro hogar también debe ser un santuario, al igual que nuestro cuerpo. El hogar debe ser un pedacito de cielo, dice en el hogar cristiano. Bueno, sigo adelante. Niéguese al niño todo, menos este derecho. Y es que les damos de todo, ¿verdad? Y hablando de los dispositivos, las redes sociales, ropa, etcétera. Así que si le vamos a negar todo menos este derecho. Padres, recordar que vuestro hogar es una escuela en la cual vuestros hijos han de ser preparados para las moradas de arriba. Entonces esa es nuestra escuela secundaria prácticamente.
Estamos preparando a nuestros hijos para las moradas de arriba. Dijimos que vamos a seguir aprendiendo por la eternidad. Negadle todas las cosas antes que la educación que deberían recibir en sus primeros años. A veces decimos, no, cuando crezca se le va a quitar el temperamento. Cuando crezca va a aprender esto. Cuando crezca va a aprenderlo todo. Dice aquí, dice, si le vas, no le niegues, si le vas a negar, négale todo menos la educación. Y la educación correcta. No les permitáis manifestar su enojo. Enseñarles a ser bondadosos y pacientes. Y aquí vamos, aquí que siempre me hacen la pregunta, ¿y cómo voy a hacer que no manifiesten su enojo? Pues ustedes no manifiesten su enojo, tengan temperancia, tengamos temperancia, porque los niños modelan, aparte de que ellos ya tienen su edad, en que ellos todavía no tienen su cerebro desarrollado, todo tiene sus etapas, el modelo que nosotros hacemos con ellos. Si cuando ellos están enojados los empezamos a regañar y les empezamos a gritar, pues ahí no va a haber ningún avance con respecto a su enojo. Podemos tomar iniciativas de respiración, a bajar nuestra voz, hablar más dulcemente, porque si nosotros subimos el tono, se escala, y las cosas son peor. Pero todo inicia con nosotros y nosotros teniendo paciencia. Enseñarles a ser bondadosos y pacientes. ¿Cómo? Con el modelando. Enseñarles a ser considerados con otros. Modelando en el hogar. Yo soy considerado con papá, soy considerado con ellos. Así los prepararéis para un ministerio superior en las cosas de la religión. El hogar debería ser una escuela preparatoria donde los niños y los jóvenes se capaciten para el servicio de ¿quién? El servicio del maestro, el cual los ha de preparar para unirse con la escuela superior en el reino de Dios. El reino de Dios es la escuela superior. Entonces nosotros en el hogar los estamos preparando para el servicio del maestro. Y hay veces que nos olvidamos de eso. Nos enfocamos tanto en la escuela y le damos prioridad a la escuela, le damos prioridad a otras actividades, deportes, que no, yo no digo que no se ejerciten los muchachos, no, el asunto es que perdemos el balance de lo físico con lo mental y lo espiritual, y nuestras prioridades ya no son llevar a nuestros hijos a los pies del maestro, porque ya no me dio tiempo de estudiar la lección con él, ya no me dio tiempo porque tenía mucha tarea, ya no me dio tiempo de trabajar ni hablar con él en este asunto porque tenía que llevarlo a los deportes. Y le dejamos de darle responsabilidad a este tema. No es asunto de segunda importancia. La educación que se imparte en el hogar no debe considerarse como un asunto de importancia secundaria. Ocupa el primer lugar en toda verdadera educación. Hay una falsa educación y algunos de ustedes ya conocen la falsa educación. Algunos ya conocen la verdadera educación. Quizá para algunos ustedes ya hayan leído este libro y leyeron lo que era la verdadera educación y dijeron, pues quién sabe qué educación. Es la verdadera educación, es algo muy importante, y esa verdadera educación es abarcar el crecimiento de los chicos en estas tres áreas: mental, físico y espiritual, y llevarlos a los pies del Señor. Pero esa verdadera educación también es para nosotros, ante todo nosotros. Los padres y las madres han recibido la responsabilidad de moldear las mentes de sus hijos. Cuán alarmante es el aforismo que dice: árbol que crece torcido, su tronco nunca endereza. Debe aplicarse a la formación de nuestros hijos. Y aquí hay algunas preguntas personales. Padres, recordaréis que la educación de vuestros hijos, desde sus años más tiernos, os ha sido confiado como una empresa sagrada. Una empresa. A veces que tenemos algún negocio o trabajamos para una empresa o tenemos nuestra propia empresa y la consideramos algo importante, invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos nuestra alma en eso. Pero, ¿y qué cosa con nuestro hijo o nuestros hijos y nuestro hogar? Estos árboles tiernos han de formarse con cariño a fin de que puedan trasplantarse en el huerto del Señor.
Hay muchas de las plantitas que nosotros tenemos en agricultura que las empezamos de los pequeños racimos, ya sea dentro o en un invernadero. Pero si no las trasplantamos, va a morir, van a morir, porque necesitan espacio, necesitan aire, necesitan varias cosas para crecer. Y es lo mismo con nuestros hijos. Nosotros estamos formando ese pequeñito en nuestro hogar para que madure y cuando llegue a la edad que tiene que llegar y tengan que salir del hogar, ellos ya puedan desarrollarse y tengan las herramientas para sobrevivir espiritualmente, mentalmente y físicamente. Pero eso es recomendado que empiece en el hogar. Hay muchos que no empezamos en el hogar. Hay muchos que no crecimos con estos principios, que quizá leímos los libros pero no los entendíamos. Hay algunos que no conocimos de la palabra de Dios hasta después y nuestros hijos ya están grandes. Sin embargo, todavía hay esperanza y lo vimos en la cita al principio, que dice que nosotros, el Señor nos va a moldear si nosotros y nuestros hijos nos rendimos al Señor. Pero es mucho mejor que empecemos desde que son pequeños. Es 10 veces más fácil que ellos crezcan y permanezcan en la juventud si nosotros iniciamos desde que son pequeños. Es más fácil. Sigo adelante. Por ningún motivo debe descuidarse la educación en el hogar. Los que la descuidan están descuidando un deber religioso. Muy bien. El gran alcance de la educación del hogar. La educación del hogar significa mucho. Es una cuestión de vasto alcance. O sea, a veces pensamos que estamos solamente en un espacio pequeño y que nada más va a abarcar nuestro hogar y que ahí quedó todo. No. La educación del hogar no solamente queda ahí, porque los hijos salen y su temperamento, su carácter, sus hábitos se van a reflejar en la sociedad, se van a reflejar en la iglesia, se van a reflejar con las familias. Van a empezar a decir, hey, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué comes diferente? ¿Por qué te comportas diferente? ¿Por qué no dices esto? ¿Por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allá? ¿Por qué no hacen esto? Entonces, el asunto de la educación en el hogar se va a dar como una luz o como oscuridad en la sociedad. Abraham fue llamado el padre de los fieles. Entre las cosas que lo convirtieron en un notable ejemplo de piedad se encuentra la estricta consideración que daba a los mandamientos de Dios en su hogar. Cultivaba la religión de la familia y eso se veía porque en cada lugar donde Abraham iba con su familia levantaba un altar y ese altar tenía características. Ese altar era por piedra, no había ninguna herramienta involucrada y la manera en que se edificaba era muy diferente que los altares a los dioses paganos. Así que cuando pasaba Abraham y tenía ese altar con su familia, ellos decían, por aquí pasó Abraham y su familia. Y lo mismo se debería decir de nuestras familias. Por aquí pasó, él era una familia adventista, por aquí pasó un hijo de Dios. El que ve la educación impartida en cada hogar y que mide la influencia de esta educación dijo, yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, que es el resultado que nosotros queremos obtener. Dios mandó a los hebreos que enseñasen sus requerimientos y vamos otra vez a lo que dice el Shema. A ver, recuérdenme qué significa Shema. Levanten su mano virtual. ¿Quién recuerda qué significa Shema? Hermana Ángela. Oír y obedecer. Oír y obedecer. Y aquí va otra vez este asunto de oír y obedecer. Dios mandó a los hebreos que enseñasen sus requerimientos a sus hijos, o sea, que los oyeran y que los obedecieran, los padres, ¿verdad? Primeramente, y que los familiarizasen con todo su proceder para con su pueblo. El hogar y la escuela eran uno. Ven ahora cómo ya estamos poniendo todo junto, que a veces tenemos a separar la escuela del hogar, pero es lo mismo. En lugar de labios extraños, los amantes corazones del Padre
¿Me escuchan? Sí, sí se le Sí. escucha. Ok, gracias. Es que se compartieron unos audífonos y no otro micrófono, pero si me escuchan, qué bueno. Am, el lugar de labios extraños, ya leí esa parte. Las obras poderosas de Dios en la liberación de su pueblo eran repetidas con elocuencia y reverente amor. Las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes juveniles y así éstas llegaban a familiarizarse con todo lo que fuese verdadero, bueno y bello. Hablamos de la verdadera educación, ¿verdad? Entonces aquí está, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Es el resultado, lo que los muchachos aprendían en su hogar hebreo. Mediante el empleo de figuras y símbolos, las lecciones dadas eran ilustradas y grabadas así en la memoria más firmemente. Así que los hebreos, los israelitas, en este caso, ellos utilizaban métodos para enseñar a sus hijos estas cosas. No era nada más hablar, había métodos, utilizaban figuras, ejemplos, símbolos. Tenemos el santuario que está lleno de simbología, tenían el santuario en medio, eso es un aula de clases. El santuario nosotros en el ministerio lo utilizamos prácticamente como una guía por los principios que hay y el santuario es el significado de la redención y la salvación y el proceso de salvación. Y ellos lo tenían como un aula de clases ahí. Entonces ellos mismos utilizaban estas figuras y símbolos y las lecciones se las daban para ilustrarlas a sus hijos. Entonces tenían metodologías. Nosotros tenemos metodologías también. Nada más hay que tener cuidado cómo las utilizamos porque como les dije ahora, la tecnología puede ser un arma de dos filos. Por medio de ese conjunto de imágenes animadas, no necesariamente las caricaturas porque no existían, sino de imágenes, dibujos, pinturas, el niño era casi desde los primeros años iniciado en los misterios, la sabiduría y las esperanzas de sus padres y encauzado en una manera de pensar, sentir y prever que alcanzaba más allá de lo visible y transitorio, hasta lo invisible y eterno. Entonces, la última parte de lo que acabo de leer, es bien importante porque por medio de estas enseñanzas los muchachos obtenían revelación o entendimiento de lo que para muchos era un misterio. Obtenían sabiduría. Entonces, por medio de eso, las esperanzas de los padres se veían respondidas. Mi hijo ha entendido, mi hijo ha tenido conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino lo que Dios le ha revelado entendimiento de ciertas cosas. Y es algo que va a pasar con nuestros hijos al final de este tiempo en el que estamos viviendo, que si nuestros hijos son encausados, que si tomamos el tiempo en la educación, el Señor va a revelarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a los ancianos también, pero concentrándonos en nuestros hijos, misterios y entendimiento de cosas que antes no entendían o que nosotros no entendíamos o no lo veíamos de cierta manera. Muy bien, sigo adelante. Habilita para la escuela formal, ¿ok? Al principio del capítulo les hice una pregunta. Si se está refiriendo la escritora, la hermana G. de White, acerca de que el hogar es la primera escuela, ¿es porque hay una segunda escuela? ¿O puede haber cabida para una segunda escuela terrenal? Ya sabemos que en el cielo va a haber una escuela por la eternidad. Vamos a seguir aprendiendo del Señor. Pero aquí también se nos está hablando de la escuela formal terrenal. ¿Hay lugar para eso? Entonces vamos a ver. Habilita para la escuela formal. La obra de los padres precede a la del maestro. Tienen una escuela en el hogar, el primer grado. Es un ejemplo que si tratan de aprender cuidadosamente cuál es su deber y de cumplirlo, con corazón prepararán a sus hijos para entrar en el segundo grado para recibir instrucciones del maestro. Aquí vemos que ella está dando este consejo para que cuando los niños entren a la escuela formal o la educación formal,
Una escuela pues puede ser el edificio, pero la educación formal, ¿alguien sabe qué se estará refiriendo la hermana G de Guay con la educación formal o la escuela formal? Sus respuestas. Hermana Blanca. Sí, ¿qué tal? Cuando la hermana de Guay habla de la escuela formal, nos habla de la escuela, digamos, las escuelas primarias, donde nosotros mandamos a nuestros hijos y hay otras maestros, son los que enseñan, no los padres, sino los maestros. Muy bien, gracias por compartir. Sí, eso es lo que nosotros vamos a conocer como educación formal. Pero vamos a ver más adelante algo bien interesante, porque la recomendación no es que mandemos a nuestros hijos a cualquier escuela formal, sino si fuera necesario mandar a alguna escuela, esa escuela tiene que ser otros que sean ustedes la convicción de que son espirituales, que practiquen la educación. ¿Ok? Y esa escuela formal se está refiriendo a cosas académicas. Si lo pensamos en educación formal, nos estamos refiriendo, ella se está refiriendo, y en el libro de consejos para maestros y padres lo dice también, y creo que aquí también en este libro se está refiriendo a las cosas académicas, y en el contexto ya con otros maestros o con otros niños. Además, aquí hago una pausa porque el ideal de Dios y el ideal bíblicamente prescripto no es que los niños fueran a otra escuela, ¿ok? Pero lamentablemente el pueblo de Israel llegó un momento en que estaban deficientes en educar a sus hijos y prácticamente los estaban arruinando en lugar de ayudarlos conforme pasó el tiempo. Entonces, ¿cómo es como el Señor habilita la escuela de los profetas? Y la escuela de los profetas no era para niños chiquitos, era para jovencitos. Y esta escuela de los profetas era una ayuda para los padres porque ahí podían mandar a los hijos que tenían el deseo de servir al Señor. Y en esa escuela de los profetas no había niños de ideas seculares, no había familias de ideas seculares, solamente los que tenían el conocimiento de los principios de Yahweh, de Dios verdadero. Entonces, aquí es donde quiero hacer la pausa. Sí, la hermana G. de White habla acerca de las escuelas formales, de la educación formal, pero hay un tiempo para eso, hay una edad para eso recomendada. Y la edad recomendada es de 8 años en adelante. Ya sea para recibir educación formal o llevarlos a una escuela donde se practique la verdadera educación en caso de la deficiencia de los padres. Por muchas causas. Puede haber disfuncionalidad en el hogar, puede haber violencia en el hogar y a veces es el único refugio que tienen los niños. Puede haber abuso en el hogar o sea, hay tantas cosas que pueden suceder en el hogar y en lugar de estar ayudando a los hijos los estamos echando a perder. Puede haber divorcio, puede haber una madre soltera, etcétera. Pero el ideal siempre, siempre va a ser el mismo, que los padres eduquen a sus hijos hasta cuando puedan, hasta cuando tengan 18 años, si pueden, y más ahora, si tienen las madres esa habilidad, es no habilidad, porque la habilidad la da el Señor. Si tienen las madres esa opción o pedirle a Dios que les dé esa posibilidad de mantenerse en casa y enseñar a sus hijos, eso es lo ideal. Muy bien, sigo adelante. Modela el carácter. El hogar puede ser una escuela donde el carácter de los niños se modele a la semejanza de un palacio. Fíjense qué bonito, ¿verdad? La capacidad que nosotros tenemos, bueno, en el hogar, o esa habilidad o esa herramienta de poder educar a nuestros hijos en el hogar. La educación
en el hogar de Nazaret. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Jesús recibió su educación en el hogar. Su madre fue su primer maestro humano. De los labios de ella y de los escritos de los profetas, aprendió las cosas del cielo. Fíjate qué papel tan importante tenemos las madres. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros hijos? Si se han preguntado, pues que nuestros hijos desde que son pequeños escuchen de nuestros labios lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Aprendió las cosas del cielo de los labios de su madre. Vivió en un hogar de aldeanos y con fidelidad y buen ánimo llevó su parte de las cargas de la casa. Así que de la madre recibió esa información, ¿verdad? La educación de los labios de su madre y los escritos de los profetas. Su mamá se los leyó. ¿Nosotros tenemos escritos? Sí. ¿Tenemos la Biblia? Sí. ¿Tenemos el espíritu de profecía? Sí. ¿Podemos leer el espíritu de profecía a nuestros hijos? Sí. Empezando por cuál empezamos, el profeta Cyril, Patriarcas y Profetas. Si alguien quiere una lista de los libros que pueden leer a sus hijos y llevar un monitoreo de cómo hacerlo, me lo pueden pedir en el chat. En el chat o en el WhatsApp mejor. Bueno, así que vemos que él, Jesús, al que había sido el comandante del cielo, consintió en ser un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajó en la carpintería de José. Entonces, que además de aprender los escritos, el Señor llevaba las cargas de la casa y aparte aprendió un oficio de su padre, aprendió la carpintería de José, de su padre terrenal. Y eso es algo que era bien importante en la tradición hebrea. Se veía mal que un hijo no supiera la profesión de su padre. Era bien importante que los varones especialmente supieran la profesión de sus padres. En caso de que no hubiera papá, pues estaban los líderes o los responsables o sacerdotes de otros hogares. Pero eso era bien importante. Y también para las niñas se beneficiaban de todo lo que pudieran aprender en el hogar, porque eran educadas no para sobresalir en la sociedad, sino para ser esposas y ser buenas madres. Pero vamos a ver con la historia que eso se perdió. Eso se perdió por mucho tiempo, por eso es que tuvo que el Señor proveer por las escuelas de los profetas. ¿Ok? Y bueno, vamos a dejarles de estudio el capítulo 2. Ya no lo voy a leer la próxima semana. Ustedes lo van a leer en la semana. Es solamente un capítulo. Y tiene 1, 2, 3, 4 hojas. Esto lo pueden leer en 10 minutos, 15. Y si máximo 20 si lo quieren analizar bien. Así que vamos entonces la próxima semana a ver y compartir con ustedes los puntos que sobresalieron de su lectura. Van a compartir y nosotros vamos a colaborar también. Muy bien. Entonces, manos a la obra, las cosas que podemos hacer en práctica. Recuerden que ya recibimos, en cada lección vamos a recibir una guía espiritual, una enseñanza espiritual, que es lo que ya tuvimos en estudio. Ahora vamos a ir manos a la obra. ¿Qué podemos iniciar hoy? O a lo mejor lo olvidamos y lo tenemos que retomar. Recuerden que esta lección es una invitación a redescubrir cuál es nuestro papel como padres. Entonces, manos a la obra y con qué podemos iniciar ya mañana, mañana, tempranito, no sé a qué hora se levanten, pero yo me levanto a las 4:30 y tengo tiempo a solas con el Señor. Luego estudio, etcétera. Así que, por ejemplo, aquí tenemos ora y estudia tempranito a solas con el Señor. Ustedes solitos con el Señor, el mismo Señor Jesús se levantaba tempranito y dedicaba tiempo a solas con su Padre. Lee y edúcate en este tema por lo menos media hora al día.
Ustedes tienen que educarse en contenido, en información. Esto es importante. Las palabras, acuérdense que es un llamado para la educación y poder educar a nuestros hijos en el contexto de la verdadera educación. Entonces, lee por lo menos media hora. Y aquí en este caso sería su lectura de la semana. Pueden leerla un poquito un día, otro poquito otro día, si es que no tienen mucho tiempo, pero edúquense culturalmente también, religiosamente, espiritualmente, por lo menos media hora al día. Y eso es poquito, con eso pueden iniciar, media hora al día, busquen media hora del día para leer. Aparte de estudiar su Biblia, porque acá arriba ya tenemos orar y estudiar la Biblia, y esto me refiero a la palabra de Dios pura, santa, directa, pero también añadir lecturas que nos están ayudando en este tema. Levanta o fortalece el altar familiar. Si ya tienes el altar familiar en tu hogar, o sea, tus servicios de culto 2 veces al día, fortalécelo más. Ten tu horario fijo para eso. Eso es bien importante. Esos son como los pilares de la enseñanza en casa. ¿Por qué? Porque ahí es donde está toda la familia, oran juntos, platican, adoran, comparten, piden perdón. En familia pedimos perdón. Es la base, es el pilar. Acuérdense que las ofrendas se llevaban 2 veces al día. Entonces, igualmente en nuestro hogar tenemos este altar familiar o los cultos familiares. Fortalécelos más, no los descuides, es algo que siempre que tiene que estar fijo. Entonces, pero si no lo tienes, empieza mañana. Después de que hagas tu culto personal, que leas, que el Señor te fortalezca, inicia tu culto familiar aunque dure 5 minutos, 10 minutos, no tiene que ser más largo de 10 minutos porque si no, ya pierdes el significado. No más, no es un culto de media hora, de 1 hora, no, solamente 5 o 10 minutos que tú ores, leas un versículo bien leído, que los muchachos compartan que entendieron, y pedir la presencia del Señor en el hogar y los ángeles también. Después comienza a practicar lo aprendido lo más pronto posible, o sea, lo que ya leyeron, practíquenlo, que no se quede en teoría porque se va a perder. Ya vimos lo que nos dice la cita al principio, que queremos llevar, muchos padres van a llevar a sus hijos a las puertas de la Nueva Jerusalén, pero hay otros que no, ni los hijos ni los padres. Entonces, practiquemos el Shema, oír y obedecer. Haz un horario fijo. Hay personas que no tienen horarios porque a lo mejor no los ocupan y se acuerdan de todo, pero recuerden que Dios es un Dios de orden. Es importante que haya horarios fijos para estas cosas, especialmente para ustedes, porque ustedes son los que primero debemos estar educados, nosotros, mejor dicho, debemos estar educados en la educación verdadera para poder ayudar a nuestros hijos en todo, en su carácter, en su temperamento, en todo. Somos la clave, por eso es que el Señor nos puso en ese lugar. Y si los hijos están grandes, ya adolescentes y no practicaron nada de esto, ya empecemos, por eso es que estamos aquí, empecemos, poquito a poco. Eso es el consejo práctico para esta semana y que ustedes lo inicien. Aparte de que tienen que leer su capítulo número 2, que puede ser el complemento de su estudio, no sustitución del estudio de la palabra de Dios en la Biblia, no. Esto es agregar. Y voy a dejar unas hojas de trabajo para quien las quiera llenar, que es para la tarea, para el capítulo de hoy. ¿Ok? Así que voy a compartirlas en el grupo, también las hojas de trabajo. Para el capítulo 1 es como un pequeño estudio, como una lección y ustedes la van llenando. Ustedes deciden si la llenan o no. Si no la llenan está bien y si la llenan siempre es para su crecimiento y para su también desarrollo personal y hacer buenos hábitos. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Cualquiera que tenga preguntas después
puede quedarse 5 minutos y yo le respondo sus preguntas. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad de escuchar estos consejos que son tan importantes para el tiempo en el que vivimos. Ayúdanos como padres a tener esos consejos, esos mandatos en nuestro corazón para poderlo compartir, enseñar y modelar a nuestros hijos y que ellos puedan adquirir el carácter que se necesita, Señor, para estar ante tu presencia. Te pido por cada una de mis hermanas y sus hogares y hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Si alguien necesita algo, me puede mandar un WhatsApp. Y si tienen preguntas, por favor, levante su mano virtual para que yo